Bueno, pues creo que podríamos cerrar este programa citando a uno de los investigadores contemporáneos que más le han aportado a los movimientos sociales de nuestra época, también gran amigo del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que es Raúl Sibeki. Dentro de esta gran crisis que en realidad él llama tsunami, metástasis que vive nuestro continente, sí hay esperanza. O mejor dicho, esperanzas, porque se refiere a las colectividades que realmente han logrado cambios a lo largo de los años. Hay que voltear a ver lo que está enfrente de nosotros. Bueno, podemos empezar con algo personal. ¿Quién es Raúl Sibeki? ¿Cómo es que empieza a interesarse por los movimientos sociales, por el pensamiento crítico y por la transformación del mundo que lo rodea? Bueno, yo nací en Uruguay, Montevideo, hace 71 años exactamente. Y empecé a interesarme desde muy joven en un periodo de gran conflictividad social, lucha estudiantil, lucha obrera, en esto que se llamó el 68 en todo el mundo, ¿verdad? En ese 67, 68 yo me empiezo a dar cuenta de que existe un mundo en rebeldía. Estudiaba en un secundario y era un secundario muy grande, esos que tienen todas las ciudades latinoamericanas, el colegio secundario, en cada país hay uno, y el mío tenía 4.000 a 5.000 estudiantes en 2 turnos, y recuerdo que cada vez que había manifestaciones, los 5.000 salíamos a la calle, porque era casi que un sentido común el tener que movilizarte, el tener que salir, protestar, y ahí empiezo a interesarme en toda esta cuestión de lo que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? De alguna manera participar en el conflicto social, con muchos cambios, por supuesto. No soy el mismo de hace 50 años y por suerte la vida me ha transformado, ¿no? Realmente porque son las oprimidas de la opresión, ¿verdad? El sector más oprimido. Entonces yo creo que con esos dos recursos, por decirlo de alguna manera, analíticos, podemos pensar algunas cosas como la crisis de nuestras categorías. Más que yo transformar el mundo, que era el objetivo inicial en aquel momento, decir, bueno, tomamos el cielo por asalto, en realidad el cielo nos reconfiguró, ¿no? No el cielo, la gente, ¿no? La gente común. Sí, es muy importante esto que dices de cómo te va transformando el mundo a ti, cómo va haciendo cambios internos, porque creo que dentro de las concepciones de la lucha social que ha habido a lo largo de la historia, el sujeto se queda muy aislado, como que el sujeto no importa y lo importante era la toma del poder, la revolución, las grandes movilizaciones. Sin embargo, ¿cómo consideras tú cuál es la importancia que tú ves en la transformación del sujeto para el colectivo social, para la transformación también del colectivo social? Es cierto lo que dices, ¿no? Que antes nosotros éramos como seres asépticos, que íbamos a transformar el mundo y todo lo que había alrededor, pero que nosotros éramos como algo inaccesible a esos cambios, ¿no? Ya estábamos transformados porque supuestamente teníamos una conciencia, ¿no? Y después, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta, y ahí las mujeres, las feministas jugaron un papel fundamental, de que éramos seres que teníamos muchas taras internas y muchas cosas interiormente del sistema que queríamos combatir, ¿verdad? Machismo, racismo, consumismo,
vaya si teníamos consumismo, ¿no? No consumíamos tanto porque era una época que no se llevaba tanto consumo. Pero sí lo que había era esa idea de que nosotros ya somos las y los revolucionarios perfectos. No decíamos las y los, por supuesto. Éramos los que íbamos a transformar el mundo desde un lugar de ser los puros, de ser los que ya estábamos en el lugar adecuado y solo quedaba hacer hacia afuera. No había que hacer un trabajo interior, un trabajo de transformación. En el discurso había una atención a hacer autocrítica, ¿no? Al hombre nuevo, pero nunca estuvo muy claro qué es el hombre nuevo, aquello que decía el Che, más allá de que era jugarse la vida por una causa, etcétera, pero es muy abstracto eso, ¿no? En la vida cotidiana, ¿qué quiere decir ser un hombre nuevo, ¿no? Por supuesto no se hablaba de la mujer nueva, ¿no? Entonces, lo que sí, y uno entiende después lo que pasó con las revoluciones, porque los revolucionarios, sobre todo los dirigentes, eran varones blancos académicos que eran la vanguardia, que eran los que marcaban el rumbo de las cosas. Y eso fue así en los últimos 200 años de la historia de la humanidad, de la Revolución Francesa. Y esto es curioso porque ese núcleo éramos portadores, lo descubrí yo por lo menos muy tarde, de todas las taras, como te dije, que pretendíamos combatir. Y eso explica que una vez en el poder hayan reproducido el sistema más que transformarlo. Y eso pasó en Francia, pasó en Rusia, pasó en China y en más lugares que para no ser muy polémico no me voy a meter. Hasta hoy en Nicaragua, donde el presidente supuestamente revolucionario es un consumado violador, represor, millonario, rico. O sea, tiene todo aquello que supuestamente se combatía. Entonces, ¿cómo es posible esto, no? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto se repite estructuralmente una y otra vez? Y bueno, ahí hay una falta de trabajo hacia adentro, ¿no? Una falta de apertura para decir, bueno, los que somos portadores de los cambios no somos tan perfectos y nos hace falta aprender de quiénes. Y ahí viene la historia, ¿no? Aprendemos de las mujeres, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de los campesinos, de los otros saberes que están allí distribuidos en la sociedad, pero aparentemente no eran elementos que podían contribuir a transformar a los transformadores, ¿verdad? Entonces, de lo que se trató, y creo que la educación popular y Paulo Freire va en esa dirección, de empezar a reeducar a los transformadores, a transformar a los que tienen que transformar. Y en realidad después nos damos cuenta que no hay quien transforme y quien es transformado, sino que es mucho más complejo, pero esto ya es como otra historia, ¿no? Sí, en este sentido de las transformaciones, tú has vivido dentro, has tenido la oportunidad de vivir en muchos movimientos, en muchas situaciones con los pueblos, con diferentes comunidades. ¿Cómo esta vivencia tuya con diferentes sectores en movimiento va generando a ti una transformación en tu forma de concebir justamente esto que dices, la vieja escuela de los revolucionarios, los transformadores, los que se brogan la posibilidad de ir a enseñarle a los otros cómo deben de cambiar el mundo? Supongo que en esta vivencia que has tenido con las comunidades y los pueblos, has tenido una postura crítica, ¿no? Has tenido una reflexión tanto interna como del movimiento en general en este sentido. ¿Nos podrías ampliar un poco esta situación? Sí, yo me doy cuenta que, soy un varón blanco heterosexual. O sea, soy parte del sector cultural y social dominante. No soy rico, pero no soy pobre, para nada. Viajo, puedo subirme a aviones. Y me relaciono, sin embargo, con pueblos, con indígenas, con campesinos, con mujeres de los sectores populares. Entonces, ¿cómo me relaciono ahí? ¿Cómo llego a ese lugar, a esa comunidad, a ese barrio? Y eso es todo un reaprendizaje, ¿verdad? No puedo llegar diciendo la palabra verdadera, la palabra de la vanguardia. Llego como uno más, a escuchar, a aprender, a dejarme cuestionar.
Sin embargo, sigue habiendo una tendencia política, no en Raúl Sibeki, pero sí una tendencia política en ser la vanguardia, en dictar las normas, sobre todo, por ejemplo, con los movimientos progresistas de América Latina. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de los movimientos progresistas y de si en realidad son una posibilidad de transformación o son en realidad un freno a la creación de otros mundos? Mira, yo empecé en la izquierda y me sigo sintiendo de izquierda, pero lo que hoy veo es que la diferencia entre izquierda y derecha, entre conservadurismo y progresismo, son muy pequeñas. Son de discurso, pero cuando rascas el discurso y ves lo que hay debajo, es muy parecido. En los valores, en las actitudes, en el machismo, en el patriarcado, en el colonialismo, en prácticas que son las que ordenan el mundo hoy, ¿verdad? Aparte de que pertenecen unos y otros a culturas muy similares. Entonces, yo creo que todo eso hay que relativizarlo. Yo soy, ya sabes, muy crítico del progresismo, no por una cuestión ideológica, porque yo vivo en un país donde hace casi 20 años ganó el progresismo. Y en el sur, en Sudamérica, en los principales países, el progresismo gobernó entre 15 o 20 años. Entonces sería muy raro que un nuevo progresismo en Colombia, por ejemplo, diera otro resultado, porque tenemos muchos casos. Y lo que vemos es, sí, un discurso mejor, algunas leyes necesarias sobre aborto, sobre matrimonio igualitario, etc. Pero una cultura política que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo y que es la cultura de los políticos, que acá le llamaron el PRI, en otros lugares es el peronismo, y en cada lugar tiene características distintas, pero es la matriz sobre la cual se gobierna. Yo te voy a decir algo que capaz que no gusta, ¿no? Yo tengo dudas si se puede transformar o cambiar el mundo. El mundo cambia todos los días, ¿verdad? Pero lo que sí creo que ya no hay es la idea de decir, bueno, yo hago esto para obtener tal resultado. La relación causa-efecto, ¿verdad? Sin duda las mujeres han cambiado el mundo. No hay más que pensar en nuestras abuelas y cómo viven las chicas de 20 hoy, o de menos incluso. Qué expectativas tienen, cómo están paradas en el mundo, cómo actúan frente a los machos alfa, ¿no? Lo mismo puedo decir de los pueblos originarios y negros. Están parados en un lugar distinto al que podía ser hace 50 años cuando en San Cristóbal de las Casas no podían subir los indios a la banqueta porque era exclusiva para blancos, ¿verdad? Para los coletos. Entonces eso ha cambiado, pero no ha sido una vanguardia política o un partido, una fuerza política, un gobierno la que lo llevó a cambiar, sino algo mucho más complejo, profundo y enraizado en la vida cotidiana. A mí siempre me gusta decir, debemos aprender de los dos grandes movimientos, hay muchos más, el de las mujeres y el de los pueblos originarios. Y las mujeres han cambiado el mundo sin partido, sin vanguardia, sin comité central, sin gobierno. Lo han cambiado capilarmente desde sus vidas cotidianas, en sus casas, en sus barrios, en sus centros de estudio y de trabajo. Y se han puesto de acuerdo, no, lo han empezado a hacer y ha empezado a rodar algo. Entonces, ahí tenemos una fuente de aprendizaje como muy, muy rica, que no la podemos perder. Y si tú miras indígenas y mujeres, ves que tocan las mismas fibras humanas, ¿verdad? Sus palabras eran tanto amenas como esclarecedoras de la cotidianidad que conocemos. Los movimientos sociales que caminan junto a nosotros día con día.
las comunidades, las colectividades. La claridad de que varias de las luchas que no se han detenido se entretejen y tocan. Esas fibras son... ¿Cuáles son las líneas que pueden trascender a uno u otro movimiento y unificar y tejer y relacionar todos estos, digamos, focos de movimientos o movimientos locales que puedan tender, digamos, un tejido social más amplio? Básicamente, y para decirlo en corto, las opresiones, la opresión. Es un rechazo al autoritarismo, a los modos verticales de mandar y de imponer. ¿Y cómo? Bueno, a través de la vida cotidiana, el mercado, el tianguis, el encuentro informal en la calle o en la casa, en el caso de las mujeres, juntándose para preparar una comida, un cumpleaños, un casamiento, y en los pueblos originarios, en la comunidad, en la convivencia diaria. No ha habido necesidad, y creo que no es necesario, un espacio especial, un foro especial donde proceder a esos discursos, porque no se trata de discursos. Y en el fondo hay una crítica del Estado. Del caudillismo, del patriarcado, de todo tipo de opresiones y por supuesto del Estado. A veces estas cosas no se forman. O sea, cuando tú estás con la gente en una comunidad, cuando escuchás a un grupo, a unas vecinas charlar, nunca hablan ideológicamente. Nunca te dicen, no, el patriarcado me está oprimiendo. Te dicen, no, mi marido no sé qué. O mi cuñado me acosa. O esas palabras, ¿no? O el coyote, en el caso de los pueblos, se queda con la mitad de la cosecha. ¿Me explico? O sea, el discurso ideológico es de la academia. Ese discurso tan, ¿no? Patriarcado, colonialismo, que está bien, que yo no lo cuestiono, pero no es lo que habla la gente. Habla de lo mismo, pero en el sentido común de las personas. Y esa forma de hablar ha cambiado profundamente. ¿Cuándo antes las mujeres en un mercado iban a hablar con otras mujeres de lo mal que las trata el marido? Y ahora es común eso. Y tú paras la oreja y lo escuchas, ¿verdad? Y hay millones de manifestaciones de ese tipo, ¿verdad? Y ese es el sustrato. Ese es el magma que está moviéndose y que le va dando forma al conflicto social. Sin embargo, la crisis que tenemos por delante es impresionante, ¿no? Una crisis económica, social, ideológica, medioambiental, que nos pone en el reloj de la historia en los límites de la misma desaparición del ser humano. Uh-huh. Es suficiente estos pequeños movimientos, estas pequeñas colectividades para hacer frente a la avalancha de la crisis que se nos está poniendo de frente y qué hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama de la fuerza que se necesita para parar una crisis como la actual? Sí, son muchas crisis superpuestas y mezcladas que dan forma como a una ola gigante, una especie de tsunami que amenaza arrasar a la humanidad. Por eso mismo la palabra crisis creo que no es la más adecuada. Yo la uso, porque una crisis es algo que cae y que después se recupera, ¿verdad? Aquí estamos más ante una suerte, cuando hablamos de crisis civilizatoria o ambiental, algo así como, algo parecido a una metástasis, ¿no? Uh-huh. La humanidad está ante una metástasis ambiental, social, el desgarramiento del tejido social es brutal, la conversión de las democracias en sistemas totalitarios, militarizados. Centroamérica es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Y eso es más allá de quién está en el gobierno. Hay algo mucho más de fondo, que es que esa metástasis lleva a los estados a militarizar como única salida porque no ven otra. Si tú tienes que militarizar el metro, y me meto con México, porque si no la gente se mata, o poner vagones separados, que estoy de acuerdo, para las mujeres y los niños y niñas, porque si no hay agresiones,
es un desastre. Porque siempre va a haber algún ¿no? Agresor. Pero estamos en un nivel en que ya no alcanza con que la propia sociedad se vaya ordenándose, ¿no? Sino que tiene que venir una decisión de carácter militar, por lo tanto violenta, para imponer una mínima convivencia. ¿Y después qué? Cuando eso no alcance. Esto es tremendo, ¿no? Claro. Porque quiere decir que no hay posibilidades de relacionamiento sensato. No digo sano siquiera. Razonablemente sensato. Si no me gusta tu cara, te puedo acuchillar. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Y esto se va expandiendo por el mundo. Por eso hay gobiernos ultraderechistas. Por eso pasa lo que pasa. Y te diría más. El concepto de metástasis que a mí me gusta usar, o de crisis civilizatoria, es porque nuestra civilización moderna, occidental, capitalista, ha generado problemas que ya esa civilización no tiene recursos para resolver. La crisis ambiental. ¿Cómo se resuelve la crisis ambiental? Imposible, porque mientras los seres humanos no estemos dispuestos a cambiar radicalmente nuestra forma de vida o a eliminar a la mitad de la población, que es otro proyecto que hay del Club de Bilderberg, esto no tiene arreglo. Con 8.000 millones de personas en el planeta, o nos ajustamos un poquito el cinturón, o esto nos lleva. Ese es el punto en el que estamos, me parece a mí. Entonces, tu pregunta es tremenda, porque bueno, ¿qué puede hacer el conflicto social? O sea, los grupitos. Y bueno, yo no sé qué puede hacer, pero sí sé que organizarse en un partido ejército, tomar el poder y pretender empezar de cero, ya se probó y no da resultado. Porque para llegar al poder tienes que ser igual a lo que combates. Entonces, en el lugar en el que creo que estamos es en decir, desde la sociedad, y insisto una vez más, mujeres y pueblos originarios, las mujeres han ido deslegitimando los feminicidios. Han ido abriendo espacios de relaciones menos patriarcales, digamos, por no decir no patriarcales, no violentas por lo menos, sacando fuera a los más violentos y buscando por lo menos crear espacios, ¿verdad?, que son islas de convivencia. Y los pueblos originarios igual, en las comunidades donde pueden hacerlo. En algunos lugares con más éxito, en otros con menos. Pero es lo que se está pudiendo hacer, porque desde arriba, desde la conquista del poder estatal, no se va a poder. Conceptos como toma del poder, la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada, ¿siguen siendo válidos? No. Y en este contexto, entonces, ¿qué ejemplos nos puedes dar de todos los lugares que has visitado, de movimientos de pueblos originarios, feministas, que marquen ciertas líneas alternativas para la construcción de otros mundos, no de un mundo hegemónico, global, en contraposición con el actual, pero sí de otros mundos que logren una convivencia entre sí? Mira, en el lado del feminismo, lo que yo conozco y lo que más me conmueve son grupos de mujeres formales que hay en Ecuador y en Argentina, hay en más países, de mujeres anticarcelarias. En Quito hay un colectivo que se llama Mujeres de Frente, que nació en la cárcel de Quito, entre mujeres pobres que habían robado celulares o hecho microtráfico, ¿verdad? Y hoy están trabajando en las cárceles y fuera de las cárceles en procesos de formación, de autoformación colectiva, y tratando de humanizar la cárcel. Es una contradicción muy fuerte, ¿no? Pero de trabajar con las personas encarceladas. ¿Y por qué? Porque están trabajando con las personas más castigadas de la sociedad. Y eso me parece notable. No es un discurso académico feminista, no es un discurso, es trabajar con vendedoras ambulantes, con prostitutas,
trabajadoras sexuales, perdón, con recogedoras de cartones, que son una parte fundamental de las mujeres en situación de pobreza. Entonces ahí hay procesos bien interesantes. Y entre los pueblos originarios, desde sectores del pueblo mapuche, de los pueblos amazónicos de Brasil y del Perú, del pueblo Nasa y Misak del sur de Colombia, pasando por Guatemala, Chiapas, zapatismo, hasta Cherán y los tarahumaras, ¿verdad? Los rarámuris. Hay en toda la geografía latinoamericana espacios donde los pueblos, y dentro de los pueblos las mujeres, están trabajando, y mucho, por mejorar sus vidas y por evitar que la violencia narco-paraestatal entre en sus comunidades. Porque enfrente tienen, en todas partes, ese tejido perverso de narcos, paramilitares y cada vez más con apoyo de sectores del Estado, de las Fuerzas Armadas. Ese complejo está actuando. No es un invento mexicano, ¿verdad? El tequila sí, pero ese no. Está funcionando así el sistema capitalista hoy en América Latina. Y Río de Janeiro, la mitad de Río de Janeiro es gobernada por milicias narcoparamilitares pentecostales. Es muy fuerte lo que dices, porque por un lado estamos hablando de que la toma del poder es un concepto que ya no es válido para la transformación, pero por el otro lado vemos que el poder está y es impresionante, ¿no? O sea, el poder se ejerce con el ejército, con los paramilitares, con el narco. ¿Cómo ir desmontando ese poder tan brutal que se ejerce desde el sistema mundo? No es un poder, sino es una confluencia de poderes. Porque, por ejemplo, el narco está infiltrando las policías y los ejércitos en buenas partes de América Latina. En Chile acaban de aparecer carabineros vinculados al narco. Tiene un poder de corrupción muy grande, ¿verdad? No voy a hablar de México, pero todos los que escuchan saben de qué hablo. Entonces hay un poder, hay un conjunto de poderes que coinciden en atacar a los sectores populares y a los movimientos. Entonces eso no se puede desarmar de la noche a la mañana. Yo suelo decir, el mal no se puede eliminar de la faz de la tierra. Siempre que hay luz hay sombra. Entonces, de lo que se trata o de lo que están haciendo las mujeres, no se proponen matar a todos los violadores, ni a todos los violentos, y los pueblos originarios tampoco. Mantenerlos a distancia. Mantenerlos a distancia. ¿Piensas en una suerte de territorios autónomos, algo así, barriales, algo así, pluriculturales? Sí. La propia cultura, ¿qué importancia tiene la cultura en este tipo de movimientos? Bueno, no habría que hablar de la cultura, sino de las culturas que emanan de las resistencias, ¿verdad? Y tenemos toda una cultura y una simbología feminista muy fuerte, o muchas, ¿verdad? No una cultura y originarias, ¿verdad? Muy diversas, entretejidas unas con otras, y hay una cultura hegemónica a su vez. Pasolini, el cineasta italiano, Pier Paolo Pasolini, en los 70 dijo una frase que a mí me parece demoledora, y los que amantes de la cultura lo van a pensar bien. Dice, el consumismo es una mutación antropológica. Ancora la funzione dello scrittore, cioè che scopi, che limiti. Ma ha senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente priva di senso. Es una mutación del comportamiento del ser humano. Entonces uno se queda así diciendo, ¿eso cómo se revierte? Yo no sé si se revierte. Porque tampoco tengo salidas ni soluciones. Hay un drama mundial, existencial. Hay guerras en el mundo tremendas, no solo la de Ucrania. Hay una guerra tremenda en Yemen y más guerras, y guerras no declaradas, contra el narco, contra la pobreza, o sea, muchas guerras. Pero además, por primera vez desde hace medio siglo, tenemos la posibilidad real y concreta de que se utilicen armas nucleares. Ya hay varios países que lo han hablado, y algunos países dicen,
nosotros podemos usar preventivamente primero el arma nuclear porque pensamos que tú la vas a usar. Estados Unidos. Eso es tremendo, ¿no? Solo China por ahora, Rusia ha amenazado con usar armas nucleares, tácticas o no tácticas. China ha dicho nunca vamos a ser los primeros, pero no se sabe. Porque si tú sientes que va a haber una amenaza ahí y tienes el dedo en el gatillo, ¿por qué no? Y estamos hablando de lo nuclear, que ya ese tabú de no va a haber guerra nuclear se ha sobrepasado. Y se está usando uranio empobrecido. En Ucrania, lo que llevó a la Unión Europea a no comprar más cereales ucranianos, ¿verdad? Porque pueden estar contaminados. Entonces, estamos en ese mundo. Evidentemente, lo que tú decías hoy, frente a la gravedad del problema, que nos juntemos a hablar 5 personas, parecería, o hacer, que no resuelve nada. Puede ser si lo miramos así. Pero es lo que podemos hacer. Confiando en que mucha más gente lo haga. Y los movimientos que te acabo de nombrar, mujeres, indígenas, negros, campesinos, puede ser que sean minoritarios, pero no son en modo alguno marginales. Todo el mundo sabe hoy lo que es el feminismo. Podrá estar o no de acuerdo, pero eso es otro tema. Todo el mundo sabe lo que son los pueblos originarios y el zapatismo y Cherán. Estarán o no de acuerdo, y Ayotzinapa. La gente sabe lo que está pasando. Tú te subes a un taxi, te pones a hablar con el taxista y sabe perfectamente qué es el cambio climático. Sabemos lo que está pasando. Otra cosa es que estemos dispuestos a hacer algo para cambiar. La gente está despierta. La gente sabe lo que está pasando, me decía. Pero la existencia del poder no se puede borrar como palabra que tropieza. Está y ha estado ahí. Me quedaba esa duda de Sibeki. ¿Qué piensa este personaje escondido del poder? Regresando un poco a este problema del poder que me llama la atención en este diálogo, el propio ejemplo de los zapatistas creo que pone un dedo ahí en la llaga, ¿no? A final de cuentas, las juntas del buen gobierno tienen un control central tanto organizativo como de administración de los recursos, por ejemplo, ¿no? Se convierten, digamos, dentro de su territorio, en una especie de Estado que se contrapone al Estado nacional y que no solo es un Estado que fundamenta o que sostiene la organización de las comunidades, sino también la administración de los recursos y que aparte está apoyado, a final de cuentas, por el propio ejército zapatista, ¿no? O sea, tienen un ejército, tienen armas y tienen un poder territorial. ¿Qué diferencia hay, digamos, en este poder territorial de las comunidades zapatistas y la crítica al poder y al Estado que tú haces? Son poderes no estatales. O sea, no todo poder es Estado. La comunidad es un poder. El tianguis es un poder, porque tú en un tianguis no haces lo que quieres, ¿no? Hay reglas en el tianguis. Entonces, las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos, el entramado zapatista, son formas de poder que funcionan en la lógica comunitaria de rotación, de no acumulación de poder, de no centralización del poder, de ir modificando los vínculos jerárquicos a vínculos mucho más horizontales, y en donde en última instancia las comunidades son las que deciden. Las juntas de buen gobierno rotan completamente una vez a la semana, cada 8 días.
un gran lío, pero bueno, se está experimentando y trabajando en ese sentido. Que nosotros nos organizamos, el 2010 nos organizamos, un grupo de comuneros nos organizamos, pusimos otro grupo del Comisariado de Bienes Comunales. No era legal, sí lo entendemos, no era legal porque el otro ya estaba, pero también ellos son los que cobraban la cuota al bajar los carros con madera. Y no es el único caso, están las fogatas de Cherán, la policía comunitaria en Guerrero, los cabildos NASA en Colombia, los gobiernos autónomos en la selva peruana. Hay mucha más experiencia, ¿verdad? La zapatista es como muy notable, ¿verdad? En todos los sentidos, por su duración y por la forma como se ha ido mejorando, perfeccionando. No digo que sea perfecta en ese sentido, ¿verdad? Pero hay un proceso en esa dirección y la lógica estatal es siempre una lógica vertical, piramidal, en la cual los que mandan en el terreno civil o en el militar, más allá del presidente, nunca fueron electos y no son revocables. Son burocracias civiles militares permanentes. Cambian los gobiernos, pero esas burocracias permanecen. Eso no existe en estas formas de poder, por eso yo lo llamo poderes no estatales. La gran virtud de las juntas de buen gobierno es que en 20 años no ha cuajado una burocracia que esté por encima de la sociedad. Esto ya lo planteaba Marx, Max Weber y muchos otros, ¿no? Ese es uno de los grandes obstáculos para los cambios. De modo que si a ti y a mí nos ponen de ministros del Interior en cualquier país, vamos, o ministros de Justicia, o a administrar una universidad, vamos a chocar con esa burocracia no electa, permanente, que es sumamente resistente y es, en última instancia, la que gestiona la cotidianeidad de los estados y de las instituciones. En este sentido, hay una crítica a las hegemonías, al concepto de hegemonía. ¿Cómo verías tú, digamos, yo no sé si hablar de capitalismo o del sistema capitalista, pero digamos el poder hegemónico actual se funda en este concepto de la igualdad de condiciones para su dominación? ¿Habría una especie de lucha entre la hegemonía y la pluralidad de formas de colectividad? Bueno, me da mucho gusto que traigas el tema de la hegemonía, porque una vez que la experiencia soviética rusa, de la Revolución Rusa, caducó, aparecieron otras corrientes inspiradas en otros pensadores como Gramsci, que hacen de la hegemonía el centro de su discurso. Ahora, la idea de hegemonía implica una autoridad que se impone hegemónicamente, ¿verdad? No violentamente, no autoritariamente, sino que tiene una legitimidad. Yo creo que la lucha por la hegemonía es la lucha por una imposición. Por eso el concepto de hegemonía lo rechazo y el concepto de unidad. Los zapatistas han hablado de esto. La unidad implica a alguien que dirige esa unidad, ¿verdad? La confluencia es distinta, la coordinación de acciones es distinta. Entonces yo creo que, y en este momento es todavía más utópico hablar de hegemonía, porque no tenemos una sociedad, ¿verdad? Tenemos lo que fue una sociedad, la mexicana, la guatemalteca, la uruguaya, están fragmentadas. Y hay autoridades o sentidos comunes en diferentes partes de la sociedad que son muy distintos, ¿verdad? El sentido común en regiones o en áreas donde los pueblos son hegemónicos, sur de Ciudad de México, Xochimilco, por ejemplo, es muy distinto que el sentido común en Condesa, ¿verdad? O sea, no solo geográficamente y espacialmente distinto como se ocupa el espacio, sino los sentidos. Entonces, ¿podemos hablar de una sociedad? ¿Qué relación tienen las familias de Condesa con las familias de Xochimilco? Como mucho contratarlas como empleadas domésticas, ¿verdad? Entonces, tenemos que huir de esa relación, de esa idea de sociedad, que fue real en su momento, ¿verdad? Las sociedades
tenían una cierta unidad que el Estado-Nación buscó darles, y en muchos casos con éxito. La bandera, el himno, la escuela. La escuela fue, en la construcción de los Estados-Nación modernos, la escuela fue el mecanismo central de creación de ciudadanía, a través de una lengua común, de valores comunes, de fiestas patrias comunes, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿dónde está la escuela? Hoy en día la escuela está destruida. En muchos casos, los niños de sectores populares van a la escuela porque hay un comedor y les dan un alimento. Y además hay una gama de escuelas muy, muy diversas. La mitad de abajo, o la mitad popular de la población, va a escuelas precarias, y el que puede manda a sus hijos a escuelas privadas que funcionan de una manera mucho más adecuada a los objetivos de esas clases medias altas. Con la particularidad de que los cuadros políticos de todos los partidos mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Entonces tienes equipos de ministros de educación que legislan la escuela pública, pero sus hijos están en la privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si tú le dices esto, ministro, yo pienso en mi país, ¿no?, que es muy sereno, muy tranquilo. Uruguay es una aldea grande comparado con Brasil o México. Si tú le dices eso a un ministro, se ofende. Dice, perdón, ministro, ¿dónde van sus hijos? A la escuela jesuita no sé cuánto, o a la privada tal. ¿Y por qué va a legislar usted? Pero usted, ¿cómo reaccionan? Entonces, ese sentido común, que la gente lo sabe, o sea, implica que ya no podemos hablar de una sociedad, de un mundo más o menos cohesionado, con un sentido común compartible. Y el Estado-Nación mutó también. Recuerden aquellos Estados-Nación, incluso en América Latina, que eran un mecanismo de resolver las inequidades, o por lo menos dialogar las inequidades, ¿verdad? Donde obreros, patrones en las zonas industriales y Estado acordaban leyes o legislaciones. Eso ya fue. Argentina, que fue el paradigma en América Latina de ese Estado-Nación, no funciona más. Y quien tiene un salario fijo en condiciones, con toda la legalidad, es una excepción. ¿Cuántas personas en México tienen acceso al sistema de pensiones, a jubilaciones? Entonces aparecen políticas para poner parches a esto, pero no es una jubilación, ¿verdad? Es una ayuda a las personas que o no se pueden jubilar o tienen jubilaciones muy, muy bajas. Y en mi país, que el 100% de las personas, o el 90% pueden jubilarse, ya las próximas generaciones van a ser cada vez menos personas. Y si se jubilan, serán en condiciones muy precarias. Entonces, incluso en los países donde funcionó el Estado benefactor, hoy en día está en retroceso. Y es un Estado cada vez más policial. Y es que se necesita eso, ¿no? O sea, ante este mundo de múltiples realidades que nos presentas, la condición del poder, de la acumulación de capital, que sí hay, implica una hegemonía, una imposición hegemónica de condiciones con pilares muy fuertes, ¿no? El pilar de la represión, el pilar de las Fuerzas Armadas, pero también pilares como la alimentación, por ejemplo, como una forma de ver y entender el mundo, ¿no? Una comunicación, ciertos símbolos hasta de estatus social, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que se deben de desmontar, de derrumbar, para que estas otras colectividades puedan existir? Sí, yo pienso que la cárcel de hierro del sistema hoy es la militarización. La militarización, y insisto, es creciente en todo el mundo. En América Latina es brutal. Estados Unidos. Listen, we have to make a decision.
black, white, brown, tall, skinny, short, it doesn't matter. One injustice, one place is an injustice in every place. And we got to come together as a people and declare that I'm not tolerating this anymore. Gotta stop. We have to stop the nonsense and take back our communities. And we have to... ¿Cuántos negros son muertos por año por la policía? ¿Y cómo actúa la policía? Viene en un coche de noche, un coche con una persona blanca y otra... Y el trato es totalmente distinto. Y a uno hay palo y al otro pase, señor. Y en Europa está creciendo. En Europa está creciendo de forma exponencial la respuesta de Macron a las manifestaciones contra a los chalecos amarillos, ¿verdad? Es una represión policial brutal. Con la habilidad de no provocar muertos. Porque la tecnología represiva permite machacarte el cuerpo, pero sigues respirando, ¿verdad? O los 400 ojos estallados que hubo en Chile en 3 meses. O sea, eso no es una casualidad que se le escapó la bala al ojo. Eso es una tecnología para disparar a un cierto lugar. Sin hablar de lo que pasa en Israel o en otros países de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los ejes centrales es hoy la militarización. Por eso es necesario poner distancias. No hacerle la guerra a la militarización porque sería caer en el mismo proceso, ¿verdad? Ya se ha probado eso y ha dado malos resultados. Yo pienso que a los violentos hay que oponerse de forma masiva, pero no violenta, ¿verdad? No en el sentido de poner la otra mejilla. La otra mejilla, ¿no? En ese sentido, sino en el sentido de colectivamente hacerle frente. O por lo menos ponerles un límite. Esto es muy difícil, esto no es sencillo, pero tenemos muchos ejemplos en toda América Latina de que ha sido posible y bueno, y no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero estos movimientos las madres de Plaza de Mayo en Argentina, los padres de Ayotzinapa. ¿Dónde están, por lo menos? Hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Que escuche Enrique Peña Nieto, la voz de México, que está concentrada en esto. Que no han conseguido nada, pero siguen ahí. Y eso es una gota que va cayendo sobre la piedra y ojalá con el tiempo la pueda erosionar, ¿verdad? La pueda horadar. Pues yo creo que con este último espíritu de esperanza que nos viertes en la mesa podemos ir cerrando. No sé si tengas alguna otra cosa en el tintero que te gustaría compartir con la audiencia. Yo soy optimista, pese a todo. Sé que el mundo está caminando en un sentido muy complejo, pero sé también que la gente común, tiene bastante claro lo que está pasando. Más allá de lo que vote, más allá de lo que opine o de lo que pueda hacer, esos no son barómetros. La gente sabe, porque ya pasó una pandemia además, que en pandemia los estados se retiran, las empresas se retiran y que va a depender de lo que podamos hacer entre las personas para salir adelante. Es cierto que hacer algo colectivamente hoy es muy difícil, pero como se mostró en pandemia, si no lo hacemos, vamos a desaparecer como especie. Y yo confío en que todavía hay seres humanos, y estoy seguro que los hay, que ante los enormes desafíos van a responder de la manera adecuada, ¿verdad? Porque somos humanos al final, y creo que el espíritu de humanidad, de fraternidad, no se ha evaporado, no ha desaparecido. Y si estoy equivocado, bueno, entonces no quiero... Nos iremos despidiendo de este mundo. Exactamente. Raúl Sibeki, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al canal y bueno... Seguimos en contacto. Gracias. Así que como dice nuestro querido Sibeki, que ha aportado muchísimas cosas al Camena, hay que confiar en que la humanidad no se ha evaporado aún. Pues nos toca a nosotros, Camena, entonces, pues sí confiar en estas colectividades que han dado pasos enormes y que nosotros podemos consultar. Hemos llegado ya
ahora sí, lo habíamos anunciado, al momento final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Camena, por habernos compartido, pues, parte de esta enorme cantidad de historias, de secretos, que ya no son secretos, pues están ahí al alcance de absolutamente todos en el Camena, y que además pues forma parte de un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Desde luego, el Camena está abierto para todos los que quieran consultarlo. De hecho, pueden acceder a la página de internet, que es www.camenauacm.edu.mx. Y bueno, desde luego, una cordial invitación a todos y muchísimas gracias a ti, Juan, y a todo el auditorio que nos ha acompañado. No, gracias a ti y al Camena, y así como, pues no sé, en lo personal, pues me dejaste con esta muy breve plática, viendo además la enorme posibilidad de todo lo que podríamos hablar. Es breve, entonces, pues me has dejado con un gratísimo sabor de boca, que espero que a la audiencia, pues también, y que ese grato sabor de boca la lleve a visitar el Camena y encontrar la enorme cantidad de información y de memoria de nuestra América Latina que ahí existe para todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Camena, y a usted por estar con nosotros. No, hombre, pues muchísimas gracias, de veras, Camena. No, al contrario. Sí, me levanto para que me la verdad es fácil, que ¿no? muy a gusto en el programa, me sentí muy cómodo. Oye, los libros son para la audiencia, ¿verdad? Para que veamos. No es cierto, ¿cómo crees? Bueno, pero están al acceso de todos esos siempre. Oye, cabrón, de las entrevistas que más he disfrutado hacer, que me han realizado, vámonos, sigamos hablando, nosotros vamos a comer, ¿no? Me parece muy bien. Sí. Vayamos y seguimos platicando sobre todos estos temas. Ay, desde luego, cuando quieras, podemos ir, sí. El día que quieras, ahí estamos. Todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es increíble cómo se hace tangible, cómo podemos contar la memoria de tantos años, de tantos países, de tantas luchas, de tantas atrocidades cometidas por distintos gobiernos, y darnos cuenta, Camena, de que el contexto no ha cambiado y de que sigue habiendo intervencionismo, de que se siguen vulnerando los derechos. Se han alcanzado, están plasmados en las constituciones, pero de eso a que se cumplan es otra cosa. No, desde luego. Y un mundo muy crítico, pero, como esto sigue aquí, también con mucha esperanza, ¿no? Que otra cosa que la humanidad como un ente para seguir desarrollando y solo acciones. Estudiando lo que sucedió, entendiéndolo, nos damos cuenta del momento en el que estamos viviendo y lo entendemos. A mí me parece que, todo lo que sucede el día de hoy es síntoma de lo que sucedió el día de ayer. Estamos viendo síntomas de los hechos anteriores y cómo nos acomodamos o no a ellos. Claro, por aquí. Y justamente esa memoria es la que también te puede dar pie